uno de tus compañeros, igual te lo menciono a ti, y de hecho ya lo estoy grabando, es esto, que no importa el método que yo te enseñe, el método que tú aprendiste con otro profesor o el que tú aprendiste a tu manera, pues bueno, cada uno es libre de decidir qué método puede utilizar, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir a mí en lo personal, me gustan más las transformadas, hay algunos que se les complica más las transformadas y mejor lo hacen por métodos tradicionales, ¿no? Pero bueno, cada quien es libre de decidir, ¿no? Cómo puede resolver un problema, ¿ok? Bueno, con respecto a la definición de las ecuaciones diferenciales, pues bueno, vamos a resolver estos ejercicios. Lo que nos dicen es que, pues bueno, nosotros sepamos diferenciar cuáles son lineales, cuáles no son lineales e indicar pues el orden de cada ecuación, ¿sale? Esto está muy sencillito, ¿no? Todavía no nos metemos en la cuestión de resolver nada, nada más nos están diciendo cómo nosotros los podemos definir. Bueno, en este caso, voy a ir a mi guía. Pues bueno, tenemos en estos casos la primera ecuación, nos dice 1 menos x por y prima. En este caso, estas diéresis, o bueno, estos simbolitos, significan pues que se trata de una derivación, ¿sale? En este caso, b' significa que es una segunda derivada, ¿verdad? Por lo tanto, podemos identificar que es una ecuación diferencial de segundo orden, ¿sale? Además, pues bueno, nos dicen si es una ecuación diferencial lineal o no lo es. En estos casos nos damos cuenta que también es una ecuación lineal. Entonces podemos entender que es una ecuación diferencial lineal de segundo orden, ¿sale? Entonces en estos casos, pues bueno, ya tenemos la definición de la primera ecuación. La segunda ecuación nos dice, ahorita voy a ver la diferencia entre linealidad y no linealidad. Ahorita lo vemos. En este caso, por ejemplo, tenemos el segundo ejercicio. Nos dice, ¿es una ecuación lineal o no lineal? Aquí nos damos cuenta que es no lineal, ¿sale? ¿Por qué se trata o bueno, por qué decimos que es no lineal? Pues bueno, en estos casos no es lineal. ¿Por qué? Porque no, recordando lo que veíamos en ecuaciones algebraicas, ¿no? Cuando decíamos, ¿es una función lineal o no lo es? Es muy parecido. Aquí nos damos cuenta, por ejemplo, que se están multiplicando, pues en estos casos, en este caso aquí tenemos una variable diferente con respecto a al diferencial que se está obteniendo. Y en estos casos también podemos observar que la derivada, pues bueno, se está elevando a una potencia. Por lo tanto, ya se trata de que no es una ecuación lineal, ¿sale? Entonces son algunos de los elementos que nos dicen si es lineal o no lineal. Además, nos dicen el orden, ¿verdad? Entonces lo vamos a poner aquí que es una ecuación no lineal. En este caso lo vamos a llamar ordinaria. Y pues bueno, en estos casos tenemos que es de tercer orden. ¿Por qué de tercer orden? Tú me podrás decir, bueno, pero aquí, por ejemplo, aquí esta diferencial se está elevando a la cuarta potencia. Yo tengo entendido que, por ejemplo, si yo le puedo poner diferencial de y con respecto a x elevado a la cuarta, pues esto va a ser igual a la derivada, perdón, a la cuarta derivada de y con respecto de x, ¿no? Pues no, esto está mal. ¿Sale? En estos casos lo que nos dicen es que es la derivada de y esto pues tienes que elevarlo a la cuarta potencia, ¿sale? Entonces en estos casos es una ecuación no lineal ordinaria de tercer orden, ¿sale? Esto mucho ojo porque si no, pues nos llegan a poner este tipo de problemas en el examen y pues bueno, nos puede causar muchos problemas, ¿verdad? Bueno, vamos con el tercero y lo mismo, ¿no? Nos damos cuenta que también es una ecuación diferencial no lineal. Aquí este tercero, voy a borrar aquí el, el apunte. Bueno, nada más era para recalcar, ¿no? En este caso, pues que está mal. En estos casos aquí tenemos, ¿no? Las tercera y también nos damos cuenta que es una ecuación diferencial no lineal ordinaria, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, yo lo defino así, ¿no? Ecuación diferencial no lineal ordinaria, ¿no? Perdón, EDNLO, ¿no? O EDNLO, ¿no? Yo lo llamo así. Y pues bueno, en este caso también nos podemos dar cuenta
que pues es de primer orden. Entonces es una ecuación diferencial no lineal ordinaria de primer orden, ¿no? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que solamente pues tiene una derivada, ¿sale? Aquí, por ejemplo, nos damos cuenta, ¿no? En el siguiente ejercicio, tenemos en este caso x al cubo por y. Aquí también podemos verificar, esta es otra forma de poder identificar una derivada, de hecho, o un diferencial. Diferencial se puede definir de esta forma, se puede definir de esta forma y también se puede definir de esta forma. Se le pone entre paréntesis y se le pone el valor de la derivada. Esto es muy diferente a lo que teníamos aquí. Si, por ejemplo, aquí lo tuviéramos entre paréntesis, pues sí, ¿no? Sería de cuarto orden, pero aquí no. Aquí nos damos cuenta que es una forma también de definir al diferencial. ¿Sale? Entonces aquí nos damos cuenta que es una ecuación de cuarto orden y también nos dice que es una ecuación diferencial lineal. ¿Sale? Entonces aquí la vamos a poner. Esta es una ecuación diferencial lineal, es una EDL de cuarto orden. ¿Sale? Y por último, pues vamos a ver, ¿no? En cuestión de funciones trigonométricas, nos dice el seno de x multiplicado por y prima, ¿no? En este caso sería una ecuación diferencial de orden 3. Y pues bueno, también nos podemos dar cuenta que se trata de una ecuación lineal, ¿verdad? Entonces es una ecuación diferencial lineal de tercer orden, ¿sale? Y pues bueno, prácticamente así es como nosotros podemos identificar a nuestras ecuaciones diferenciales, ¿sale? Obviamente en el examen que yo les voy a hacer, pues les voy a poner más de ejercicios de este tipo y en el material, bueno, el material ya lo tienen, ya les subí los videos, los libros, pero pues bueno, también hay material en donde ustedes pueden ver, pues bueno, cómo pueden descifrar o cómo pueden diferenciar entre una ecuación diferencial lineal, no lineal, ¿vale? Entre una ecuación homogénea o no homogénea, ¿no? Pero bueno, en estos casos ahorita nada más lo único que nos definen es si es lineal o no es lineal, ¿sale? Entonces, esta sería, pues las preguntas, bueno, estas serían las respuestas correctas, ¿ok? Muy bien. Lo que nos dice el siguiente ejercicio es que nosotros verifiquemos que la función indicada es la solución de la ecuación diferencial dada. Aquí, pues bueno, donde sea apropiado utilizar a C1 y a C2. En estos casos nos damos cuenta que C1 y C2 pues son valores constantes, ¿sale? Esto está muy sencillísimo, o sea, la verdad no es otra cosa más que saber derivar y saber sustituir. Eso es todo. Lo que nos dicen es, bueno, aquí nos están dando el valor de y, o sea, prácticamente lo que nosotros o lo que nosotros estamos observando es el valor de y pues bueno, verificar si realmente es solución a esta ecuación diferencial. ¿Qué es lo que pasaba cuando nosotros resolvíamos ecuaciones lineales? Era exactamente lo mismo, sustituíamos el valor de la variable que nos había dado o la incógnita que nos había dado, sustituíamos en la ecuación y realmente ese era el mismo resultado, ¿no? Si nos daba el mismo resultado, tanto por la izquierda como por la derecha, pues en estos casos estaba bien, ¿no? Era solución a la ecuación. Si no, entonces algo habíamos hecho mal. Lo mismo pasa aquí, lo único que tenemos que hacer es sustituir y pues bueno, en este caso donde haya derivadas, pues tenemos que derivar, ¿verdad? Pues en estos casos, pues bueno, vamos a resolver el primer ejercicio, ¿sale? Lo voy a ir poniendo, los voy a ir haciendo un poquito más abajo para que tengamos el espacio. Ahí está. Entonces en estos casos tenemos 2y' más y igual a 0. Entonces aquí tenemos el valor de y pues bueno, lo que nos falta es sacar a y', ¿verdad? O la derivada de y. Entonces en estos casos, la derivada de y', pues esto nos daría menos un medio, ¿no? En este caso de aquí me puse pi, no es pi, creo que es x, ¿eh? Sí es x, perdóname. Bueno, si no lo dejamos en pi, no pasa nada. Sabemos que pi es una constante, pero si lo dejamos en constantes, recordemos que la derivada de una constante, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da la derivada de una constante? Cálculo 1. ¿Cuánto nos da la derivada de una constante, compañero? Hola, hola. Cero. Cero, exactamente. Entonces, en este caso, pues no podríamos.
continuar, ¿verdad? Entonces en estos casos pues, tenía que haber hecho el cambio de variable. Entonces aquí nos quedaría menos un medio por e a la menos x sobre 2. Entonces ya encontramos la derivada de e y lo único que nos resta pues es sustituir. En este caso nos quedaría menos un medio de e a la menos x sobre 2 más y, en este caso y era e a la menos x sobre 2 igual a 0. Nos damos cuenta que esto pues se hace 1 y nos quedaría menos e a la menos x sobre 2 más e a la menos x sobre 2 y esto pues nos da 0, ¿no? Por lo tanto, pues 0 es igual a 0, entonces es solución, ¿no? Y es solución a la ecuación diferencial, ¿sale? Muy sencillo, ¿no? Vamos a resolver ahora este de aquí. Tenemos lo mismo, exactamente lo mismo. Vamos a derivar. Tenemos el valor de y. Nos dice la derivada de y con respecto a x de menos 2y es igual a 3x. Esto nos quedaría y igual a 3x más 10 por e a la 2x. Entonces esto nos daría como resultado, o bueno, vamos a sacar la derivada. La derivada y', le voy a poner y', sabemos que es y' de y sobre dx, es exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces en estos casos nos quedaría 3 por e a la 3x, más, en este caso nos queda 20, ¿verdad? Porque este 2 pues, queda multiplicando por 10, 20 por e a la 2x, y pues bueno, realmente podemos este e a la 3x pues igualarlo a 0, ¿verdad? Entonces vamos a escribirlo de una forma simplificada. Y' menos 2y menos e a la 3x igual a 0. Entonces ya tenemos el valor de esta expresión. Vamos a sustituir. Nos quedaría 3 por e a la 3x más 20 por e a la 2x. En este caso, menos 2. Vamos a multiplicar de una vez. Nos quedaría 2 por e a la 3x más, en este caso nos quedaría 20, mentira, menos 20, menos 20 por e a la 2x, ¿no? Y esto menos e a la 3x. Y esto pues nos va a dar igual a 0. Esto nos quedaría, en este caso, este 20 a la x se va con esta expresión, menos 2e a la 3x menos e3 a las x nos quedaría menos 3e a la 3x, más esta expresión pues también se iría, y pues también nos da como resultado 0, ¿verdad? Entonces 0 es igual a 0, por lo tanto, y es solución a la ecuación diferencial, ¿sale? Vamos con una identidad trigonométrica. Vamos con identidades trigonométricas, ¿no? A veces nos cuesta trabajo. Aquí lo vemos un poquito diferente. Nos dice, en estos casos, y' más y igual a seno de x, donde y es igual a un medio del seno de x menos un medio coseno de x, más 10 por e a la menos x. ¿Sale? Entonces, en estos casos, compañero, ¿qué tenemos que hacer? No, ahí sí no recuerdo. Lo acabamos de ver, compañero, en el ejercicio anterior. Lo acabamos de hacer, exactamente es lo que tenemos que hacer ahorita con el de abajo. ¿Qué tenemos que hacer? Igualar a cero, pero antes hizo otra cosa, ¿no? Ajá, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo yo te pregunto. Igualamos a 0, pero, ajá, ¿qué es lo que nos pide el problema?
¿Qué es lo que nos dicen o qué es lo que nos piden desde un principio? A ver, lee lo que dice ahí, por favor. Verificar que la función indicada es una solución a la ecuación diferencial dada. C1 y C2 son constantes. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Verificar que la función sea la solución. Ajá, ¿y cuál es nuestra función? En este caso, en el tercer ejercicio. Y' más Y igual a No, esa es cero. tu ecuación, esa es tu ecuación diferencial. Este de aquí es tu ecuación diferencial, Ok. ¿sale? En este caso, y esta aquí es la solución, bueno, en teoría es la solución Ajá. a la ecuación diferencial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Verificar que qué, Que la solución sea la... que sea la correcta, exactamente. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Verificarla. Ajá, pero ¿cómo? ¿Cómo la verificamos? Sustituyéndola en la función. Exactamente, sustituyéndolo en la ecuación diferencial. No Sí, lo sí. puedes sustituir en la función, en la ecuación diferencial. ¿Sale? Entonces, para sustituir, ¿qué tenemos que hacer? Mm, Analiza el ejercicio que acabamos de ver ahí arriba. Analiza qué hicimos. ¿Qué hicimos ahí? la sustituyó en el lugar de Y'. Ajá, pero Y prima, ¿qué es? ¿Qué es Y prima? La derivada. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Identificar la derivada. No, ¿qué tenemos que hacer primero? Antes de igualar a cero. Pues sería eso, ¿no? Sustituir la solución en Y'. A ver, no te pongas nervioso, tranquilo, tranquilo. Lo que tenemos que hacer aquí es poner a Y prima, a sustituir, bueno, en este caso, sacar la derivada de la solución, ¿verdad? Primero tenemos que hacer eso. Ahorita no hay que hacer otra cosa. Después de sacar la derivada, ahora sí, igualamos a cero, ¿verdad? Para verificar. Bueno, en este caso puedes igualarla a cero o lo puedes dejar así, no pasa nada. Pero bueno, en estos casos yo lo igualo a cero, ¿para qué? Para que nos quede cero igual a cero y ya. Realmente esa sea nuestra solución, ¿sale? Pero lo que tenemos que hacer primero es sacar la derivada de la solución, ¿sale? ¿Por qué? Porque nos lo pide la ecuación diferencial, ¿sale? Entonces, en estos casos, sacando la derivada, nos quedaría un medio del coseno de X más un medio de seno de y esto menos 10 por E a la menos X, ¿verdad? Ahora, ya, ya sacamos la derivada. Ahora sí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sustituir, ¿verdad? Vamos a sustituir. Es más, vamos a dejar así la ecuación, sin igualarla a cero, ¿sale? ¿Para qué? Para que nos dé el mismo valor, nos tiene que dar el seno de X. Entonces, en estos casos, nos dice Y' más Y. Esto nos daría como resultado un medio del coseno de X más un medio del seno de Y menos 10 por E a la menos X. Esto es lo que nos daría Y prima. Más, en este caso, bueno, no afecta el signo, lo dejamos igual. Un medio del seno de X
menos un medio del coseno de x más 10 por e a la menos x igual a ¿cuánto? Al seno de x, ¿verdad? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, creo que sí, ya entendí. Ok, ya la agarramos, ¿verdad? Ya Entonces, más o ¿qué es menos. lo que, qué es lo que, perdón, ¿qué pasó? No, digo que sí, llama más o menos. Ah, ok. Ok, entonces en estos casos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, ir simplificando, ¿verdad? En esta suma y resta. Aquí, por ejemplo, esta expresión de aquí con esta expresión de acá se va, ¿verdad? Porque se hace cero. Y pues bueno, podemos darnos cuenta, este coseno también creo que se va, ¿verdad? Tendríamos este cosenito de aquí se va y este cosenito de acá se va, ¿verdad? También. Y pues bueno, nos quedaría, aquí le puse y, perdóname, es x. Dije, "Ah, caray, no me va a quedar, pero no, aquí está. Error, aquí es seno de x y seno de x. Y realmente, ¿qué nos quedaría? Pues nos quedaría un medio del seno de x más un medio del seno de x, ¿verdad? Y esto nos da el valor del seno de x. Pero, pues, ¿cuánto nos da un medio más un medio? Un entero. Claro, multiplicado por el seno, nos da el mismo seno, ¿verdad? Seno por uno, pues, seno, seno de x. Sí. Y esto, pues, nos daría igual al seno de x, ¿sale? Eso es todo. Nada más. Entonces, quiere decir que y es solución a la ecuación diferencial. ¿Sale? Eso es todo. No estamos haciendo ahorita grandes cálculos, todavía no le metemos el acelerador, apenas le estamos metiendo el clutch. Tranquilo, ¿sale? Vamos con el siguiente ejercicio. Nos dice x multiplicado por la segunda derivada, en este caso, a ver, este la vamos a hacer juntos. X por la segunda derivada de y con respecto a x, más 2 por la derivada de y igual a cero. Aquí nos están dando y, aquí nos están diciendo el valor de la constante, constante uno, no sabemos qué valor es la constante uno, más la constante 2, en este caso multiplicado por x a la menos uno, y pues bueno, nos dice que x es mayor a cero. Obviamente nos va a decir que x es mayor a cero, porque si tú recordarás leyes de los exponentes, x a la menos uno, pues es el inverso de x, así de simple. Entonces, sí o sí, x tiene que ser mayor que cero. Porque ¿qué pasa cuando tenemos en el denominador un cero? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué Se pasa cuando compone la raíz tenemos de un cero, ¿no? uno sobre cero? ¿Qué nos da? ¿Nos da cuánto? Perdón, no te escuché. Cero. No, Uno. no. Nos da una indeterminación. O sea, no existe. Es una indeterminación. O sea, es como cualquier regla, literal, ¿no? Literal. Aquí este uno sobre cero no existe, ¿sale? Entonces, en estos casos, como sí o sí, pues nos tiene que decir que x es mayor que cero. Ahora sí, ¿qué tenemos que hacer en este ejercicio? ¿Qué Otra vez tenemos que hacer ahí? sacar a Y de la solución. Exacto, vamos a ver si es valor, si es la solución. Ajá, ¿y cómo hacemos eso? ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿Qué nos pide aquí en la ecuación diferencial? Primero, ¿qué orden tiene la ecuación diferencial? ¿Orden qué? Dos. Orden 2. Entonces tenemos que sacar ¿cuántas derivadas? Dos derivadas. Dos derivadas. Entonces primero tenemos que derivar a y. ¿Y la derivada de y cuánto nos quedaría, compañeros? Estamos hablando de constantes. Bueno, aquí, esta de aquí, ¿cuánto nos quedaría?
como si tuvieras esto, la derivada de C1 más C2 sobre X con respecto a X. En este caso, la derivada de la constante, ¿cuánto nos da? Una constante. No, ¿cómo crees? La derivada de una constante nos da cero. Ah, ok, ¿Por sí, qué? perdón. Porque es con respecto a una variable. Cuando no hay variables, en este caso, pues no tiene caso derivarlo. ¿Por qué? Porque nos va a dar cero. Ahora, la derivada de una constante dividida entre una variable, ¿cuánto nos da? Bueno, te lo escribo como está, porque puede ser que no. En este caso, aplicamos propiedades, ¿verdad? Propiedades de la derivada. C2 por X a la menos 1. En este caso, va a ser menos 1 que multiplica a C2 por X. Y en este caso se le resta 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dicen que se tiene que restar 1. Menos 1 menos 1. Entonces nos quedaría 0 más, bueno, aquí sería menos C2 por X a la menos 2. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto nos daría la derivada? Menos C2 por X a la menos 2. ¿Sí o no? Sí. Ok. Ahora, a ver, sácame ahora la segunda derivada. ¿Cuánto nos daría? ¿Cuánto nos daría la segunda derivada? La segunda derivada, ¿cuánto nos daría? Ahí te estoy poniendo la regla, o en este caso la fórmula para sacar la derivada. La derivada de una potencia nos dice que es igual a la n, ¿no? N multiplicado por 1, por u, en este caso, por n a la menos 1. Entonces, ¿cuánto nos daría esta expresión? Sería menos C2X a la menos 1, No, menos 3. ajá, menos 3, pero no, revisa bien aquí. Acuérdate que x está elevado a la menos 2. Entonces, ¿quién sería n? Menos 2, ¿no? Menos 2, sí. Entonces, en este caso nos quedaría menos 2, o bueno, menos por menos 2, porque aquí nos quedaría este menos de acá, no lo 2, olvidemos. sí. Entonces nos quedaría 2, exacto, por C2, en este caso, por X a la menos 3, ¿no? ¿Por Menos qué? 3. Porque es menos 2 menos 1, menos 3. Entonces, este menos por este menos, ¿cuánto nos da? Más. Más, entonces nos quedaría 2 por C2 por X a la menos 3. ¿Sale? Y eso es todo. No hacemos otra cosa, ¿ok? Ahora sí, ya que tenemos nosotros las derivadas, ¿qué nos resta? Sustituir en la ecuación diferencial. Aquí está, ecuación diferencial. Entonces, nada más lo único que vamos a hacer es multiplicar a x por 2 por C2 por x a la menos 3, ¿sale? Más 2 que multiplica a la derivada de y, en este caso nos daría menos C2 por x a la menos 2 igual a 0, ¿verdad? Porque esta es nuestra ecuación. Y pues bueno, lo único que nos quedaría, pues es esta expresión, nos quedaría, prácticamente podemos aplicar leyes de los exponentes, nos quedaría 2 por C2 por x menos 3 más 1, ¿verdad? Más 2, o bueno, le vamos a poner menos de una vez ya, para aplicar leyes de los signos. Más por menos da menos 2 por C2 por X menos 2, ¿verdad?
Y pues bueno, en este caso, menos 3 más 1 nos daría menos 2, ¿verdad? Entonces nos quedaría 2 por C2 por X a la menos 2, menos 2 por C2 por X a la menos 2. Esto pues nos va a dar igual a 0. Y pues en efecto, ¿verdad? 0 es igual a 0. Por lo tanto, Y es solución a la ecuación diferencial. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Dudas y preguntas, compañero? No, creo ¿Dudas? que este no. ¿No? Ok. Bueno, si no hay dudas, no hay preguntas, vamos a pasar ya al primer tema, ¿sale? Vamos a resolver, en este caso, ecuaciones de primer orden, ¿sale? Ahorita nada más nos vamos a enfocar en ecuaciones de primer orden, ¿no? ¿Qué nos dicen que es de primer orden? Solamente tiene una derivada, ¿ok? Nada más. Pero, pues, existen varios métodos, pues, para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Uno de ellos es el método de variables separables, ¿sale? Entonces vamos a resolver estas tres, bueno, vamos a resolver las dos primeras y la tercera, obviamente, siempre se las dejo de tarea, ¿sale? ¿Por qué de tarea? Porque ustedes tienen que repasar, ¿sale? Entonces las dos primeras las vamos a resolver sin ningún problema, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que nos dicen las variables separables? Bueno, ahorita vamos a ver. Vamos a resolver la primera ecuación. Nos dice y2 ahora yo, y al cuadrado por dx menos xy por dy. Esto nos daría como resultado x cuadrada por y, en este caso por el diferencial de y, ¿sale? O bueno, en este caso yo le llamo de y o diferencial de y, ¿no? Como tú le quieras llamar, sin ningún problema le podemos llamar como tú desees, ¿sale? Entonces, primero, pues lo que nos dicen es que debemos de resolver por variables separables, ¿ok? Dame un momentito, nada más que me guarde mi guía. Eh, caray, ¿dónde la dejé? Ok, lo primero que tenemos que hacer, compañero, es ir agrupando, en este caso, por cada uno de los diferenciales. Aquí podemos observar que, pues, este diferencial de y está acompañando a xy y a x cuadrada de y, ¿sale? Lo único que tenemos que aplicar son términos semejantes, no hay otra cosa. Entonces, lo único que vamos a hacer es, este menos xy por diferencial de y, lo vamos a pasar del otro lado sumando, ¿vale? Entonces, primero vamos a aplicar un poquito de álgebra. Nos quedaría y cuadrada por diferencial de x igual a x cuadrada por y por diferencial de y más xy por el diferencial de y. ¿Sale? Ahora vamos a agruparlo. ¿Sale? Nos quedaría y cuadrada por diferencial de x igual a x cuadrada más xy por el diferencial de y. ¿Sale? Es lo único que hemos hecho, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que nos dicen las variables separables? Bueno, las variables separables nos dice que en donde haya diferencial de y, tenemos que dejar los términos de y los que tengan diferencial de x debemos de poner, en estos casos, pues los valores que se encuentren en x. Entonces vamos a hacer algunos despejes para que, pues, obviamente nos quede en variables separables. Esto me lo voy a saltar porque ya, en teoría, debemos de saber despejar, ¿sale? Pero bueno, si no lo sabemos, en estos casos, pues queda de tarea cómo despejar, ¿no? Cómo nos quedaría el resultado. Tarea, el despeje. Entonces, en estos casos, nos quedaría como una expresión el diferencial de x dividido entre x cuadrada más x igual a y por el diferencial de y sobre y cuadrado. ¿Sale? Nos damos cuenta que con respecto al diferencial de x se encuentran las puras x y en el diferencial de y se quedan las puras y. Entonces, cuando ya tenemos las variables separables, en este caso podemos integrar cada uno de nuestros, bueno, en este caso de nuestras ecuaciones. ¿Sale? ¿Para qué? Para eliminar el diferencial, ¿verdad?
y nos quede, pues bueno, en términos de variables, ¿ok? Entonces vamos a integrar ambas partes. En este caso integramos esta parte, y pues bueno, realmente podemos descomponer, bueno, vamos a resolver la primera integral. En este caso podemos descomponerla por fracciones parciales, esta de aquí. Entonces lo podemos reescribir como la integral de x sobre, en este caso, bueno, perdóname, ya la regué. Es la integral de 1 sobre x menos 1 sobre x menos 1, perdón, más 1, por el diferencial de x. Este sería pues el resultado por fracciones parciales, ¿verdad? Y pues bueno, esto nos quedaría como resultado la integral, en este caso, del diferencial de y sobre y, ¿sale? ¿Por qué? Porque aquí tenemos una y cuadrada y una y, pues esto nos quedaría pues y, ¿verdad? En la parte de abajo, ¿no? Entonces, aplicar una resta nada más, ¿no? Tendríamos y sobre y cuadrada, pues esto es igual a y, 1 menos 2, nos quedaría y a la menos 1, y sabemos que y a la menos 1, pues es el inverso de y. Entonces es 1 sobre y, ¿verdad? Eso es todo. Y en las fracciones parciales, pues bueno, realmente tenemos que buscar el trinomio, bueno, en este caso formar el trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Encontrar los valores, en este caso que se forman dentro de del polinomio, y pues bueno, en este caso, por último, encontrar los coeficientes, ¿verdad? Y pues bueno, nos quedaría 1 y menos 1, ¿sale? Eso es todo. Y pues realmente podemos ahora sí integrar finalmente, ¿sale? Estos ya son métodos de integración. En teoría en teoría lo que tuvimos que haber visto en cálculo diferencial e integral, ¿sale? O cálculo 1, ¿sale? Entonces en estos casos, bueno, ya ahora sí teniendo esta expresión, pues nos quedaría la integral de 1 sobre x por diferencial de x menos la integral de 1 sobre x más 1 por el diferencial de x igual por la integral de y sobre y. ¿Sale? La integral de 1 sobre x, pues nos da el logaritmo natural, en este caso de x. Recordemos que los valores que se encuentren dentro del logaritmo natural no pueden ser negativos, por lo tanto, se le pone en un valor absoluto, ¿verdad? O en un módulo. Entonces, en este caso sería el logaritmo natural del valor absoluto de x menos el logaritmo natural de x más 1, ¿sale? Que es el valor de la integral. Esto va a ser igual al logaritmo natural de y. Y pues bueno, en estos casos, como no es una ecuación diferencial evaluada, lo mismo pasa con las integrales, pues le tenemos que poner nuestra constante de integración, ¿sale? Una vez puesto la constante de integración, pues podemos simplificar. Aquí podemos utilizar las propiedades de los logaritmos, ¿verdad? Las propiedades de los logaritmos, lo voy a recordar porque yo sé que a lo mejor ya es un tema demasiado viejo, pero de todos modos lo recuerdo. Tenemos el logaritmo natural de A menos el logaritmo natural de B, pues esto nos daría igual al logaritmo natural de A sobre B, ¿sale? Entonces aquí tenemos esta variación, o bueno, tenemos esta resta de logaritmos, y nos quedaría el logaritmo natural, en este caso de x, sobre x más 1, ¿verdad? Y pues bueno, aquí literal tenemos el logaritmo natural sumándose con un valor constante. Esta es otra identidad, la podemos reescribir como el logaritmo natural, en este caso de la constante, multiplicado por y, ¿sale? Y pues bueno, para poder obtener el valor de y, porque realmente lo que debemos de obtener es el valor de y, que es el valor de nuestra ecuación, ¿sale? En estos casos, pues bueno, vamos a utilizar la propiedad de los exponentes. En este caso tenemos que elevar con un exponente aquí y un exponente acá. ¿Para qué? Para que nos quede simplemente x sobre x más 1, ¿no? Igual a c por y. Y pues bueno, realmente para obtener el valor de y, pues nos quedaría, esta c está multiplicando, va a pasar del otro lado dividiendo. Entonces nos quedaría x sobre c, que multiplica a x más 1, y esta pues sería la solución general de la ecuación diferencial, ¿sale? Si por ejemplo tienes dudas o preguntas, pues ya recuerda lo que hicimos ahí arriba, ¿verdad? En este caso es
sustituir, ¿no? En este caso, ¿en cuál podemos sustituirlo? Pues bueno, lo podemos sustituir en esta expresión de aquí. Solamente lo único que tenemos que poner, pues es esta de y en de x y ya, eso sería todo, ¿sale? Y realmente, pues nos tiene que dar el valor de la ecuación diferencial, ¿sale? Hasta aquí, dudas y preguntas como para cómo obtener en este caso la solución general de la ecuación diferencial por variables separables. ¿Dudas, preguntas? No, me parece que no. Ok, vamos a resolver el 2 juntos, ¿sale? En estos casos tenemos y', aquí lo voy a bajar tantito, si me llevo una hoja por ejercicio. En estos casos tenemos y', lo voy a poner aquí abajito para que lo... Ahí está. Tenemos y' por 1 más e a la x igual a e a la x menos y, ¿sale? De igual forma, nosotros vamos a obtener por variables separables, ¿verdad? En este caso, lo que tenemos que hacer es simplificar, bueno, es sustituir. Sabemos que y' pues es igual a la derivada de y con respecto de x, ¿verdad? Entonces vamos a sustituir y nos quedaría de y por diferencial de x, en este caso de 1 más e a la x igual a e a la x menos y, ¿verdad? Entonces, de ahí, pues bueno, podemos simplificarlo. Esta expresión nos quedaría de y sobre dx por 1 más e a la x. En este caso tenemos e a la x sobre e a la y. Recordemos que tenemos que separarlos, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder integrar en ambas partes y posteriormente, pues ahora sí realizar la integración y por último obtener pues el valor de y, ¿verdad? Entonces en estos casos, pues bueno, este dx, ¿te parece? Este dx lo podemos pasar del otro lado, pues multiplicando, ¿verdad? Y esta y que está dividiendo también la podemos pasar multiplicando, ¿sí o no? Entonces nos quedaría realmente e a la y por dy. Esto nos va a dar igual a e a la x. Y le puse x, no es x, es e a la x. Esta expresión, como está multiplicando al diferencial, podemos pasarlo del otro lado dividiendo y nos quedaría 1 más e a la x, ¿verdad? Y esto por el diferencial de x. Y pues bueno, podemos darnos cuenta que ya podemos integrar, ¿no? En ambas partes, ¿no? Hemos separado las variables con respecto a x y con respecto a y. Integrando, pues ¿cuánto nos quedaría en este caso? Nos quedaría e a la y de y igual a la integral, en estos casos de e a la x dividido entre 1 más e a la x por el diferencial de x, ¿verdad? Y pues bueno, en estos casos, ¿cuánto nos quedaría la, la integral? Aquí, la integral de e a la y por diferencial de y, ¿cuánto nos da? Esta integral de aquí, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da la integral de una exponencial? Hasta le hacen memes, ¿no? La integral y la derivada de una exponencial, ¿cuánto nos daría? O sea, E a la Y más C, ¿no? Exacto, nos daría e a la y, nada más. La constante la vamos a dejar de este lado, ¿sale? En esta ocasión. Entonces es la integral e a la y.
Y la integral en este caso de esta expresión, e a la x sobre 1 más e a la x, pues nos quedaría, mm, nos quedaría, nos quedaría, chis, ¿por qué nos quedaría el logaritmo natural? No, nos quedaría e a la x por el logaritmo natural de 1 más e a la x, ¿verdad? Todo esto más la constante de integración. ¿Vale? Vamos a dejar la constante de integración del lado derecho. Y pues bueno, realmente esta sería la solución a la ecuación diferencial, ¿verdad? En este caso e a la y. De igual forma, también podemos aplicar las propiedades de los logaritmos. ¿Para qué? Para poder eliminar la exponencial y demás. Pero bueno, en estos casos vamos a dejarlo así, ¿sale? Porque si no nos haríamos más bolas y pues esa no es la intención. Entonces aquí la expresión final nos quedaría EY es igual a E a la X por el logaritmo natural de 1 más E a la X más la constante de integración en C. ¿Sale? Hasta aquí. ¿Dudas y preguntas? No, no. Ok. Ok, sí, 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 ya vi por qué. Es que en el ejercicio nada más me lo dan simplificado. Ok, vamos a aplicar de igual forma las propiedades de los logaritmos. En este caso, que nos quedaría el logaritmo natural de 1 más el logaritmo natural de e a la x por esta e a la x. Nada más para simplificarlo, ya nos queda el resultado final. Mm, chis, 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 chis. Mis formularios. ¿Sale? Entonces esto nos quedaría cuando se trata de sumas, aquí lo voy a poner, lo voy a cambiar de colorcito. Cuando se trata del logaritmo, en este caso, de 1 más el logaritmo natural de e a la x. En este caso, el logaritmo natural de e a la x en x nos daría x, ¿no? Mm, logaritmo natural, 1 más e a la x. Achis, achis. Ajá. Sí, lo podemos instituir así. Logaritmo natural, entonces en estos casos nos quedaría e a la x por el logaritmo natural de 1 más el logaritmo natural de e a la x. ¿Y dónde dejaría la lx? Esto nos quedaría x. No, no me quedaría. No, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Sí, no, no, no te quiero confundir más. Entonces nos quedaría logaritmo natural de x por 1 a la x simplificado. Nos quedaría e a la y igual a logaritmo natural, en este caso de 1 más e a la x por la constante de integración. ¿Sale? Ya simplificado. ¿Ok? Entonces este sería el resultado. Bueno, si no hay dudas, no hay preguntas, pues bueno, este ejercicio de aquí que de tarea sería y' igual a la tangente cuadrada de x más y. Aquí la pista que yo te puedo dar es hacer uso de las identidades trigonométricas. Por ejemplo, si no sabes qué es la tangente cuadrada, pues en este caso recordemos que la tangente pues es el seno sobre el coseno, ¿verdad? Entonces puedes utilizar cualquier identidad trigonométrica, ¿sale? Que más se te facilite. Muy bien.
Vamos a resolver ahora ecuaciones con coeficientes o bueno, en este caso ecuaciones diferenciales de coeficientes homogéneas, ¿sale? En este caso, bueno, lo mismo. Este ejercicio, el segundo ejercicio queda de tarea, porque, bueno, vamos a resolver en este caso la homogeneidad de una función, ¿sale? Y cómo nosotros podemos descifrar si nuestra ecuación diferencial es homogénea o no. Entonces, en este caso, este segundo ejercicio queda de tarea, ¿ok? Tenemos x cuadrada más y cuadrada por el diferencial de x menos x por y diferencial de y. Aquí nosotros podemos descartar la separación de variables, ¿verdad? Porque en estos casos no podemos aplicarlo, desafortunadamente, por más que el despeje que nosotros querramos hacer, pues nunca, o bueno, en estos casos jamás nos va a salir. Y pues bueno, podemos afirmar que nuestros coeficientes pues son de grado 2, ¿sale? Recordemos que en las ecuaciones algebraicas, pues bueno, podemos observar que son de grado 2, ¿no? Entonces también es un poquito imposible pues hacerlo por el método de variables separables. Aquí, bueno, este es un método muy sencillo para resolver, en este caso, coeficientes homogéneos. Vamos a hacer un cambio de variable, ¿sale? Vamos a hacer, en este caso, vamos a igualar a y como u de x, ¿sale? En estos casos siempre debemos tener presente que se tiene que calcular con respecto al diferencial de y. Entonces, al momento de calcularlo, del diferencial de y, nos quedaría de la siguiente forma. U de x más x de u, ¿sale? Y pues bueno, al momento de sustituirlo en la ecuación diferencial, nos quedaría de la siguiente forma. O sea, lo que nosotros estamos tratando de hacer es que solamente nos quede en una sola variable, ¿sale? Entonces, sacándolo en una sola variable, pues nos quedaría x cuadrada. En este caso sabemos que y es igual a u de x. Entonces, esto nos quedaría u de x al cuadrado. En estos casos que multiplica al diferencial de x menos x por y, sabemos que y es u de x, y de y, en este caso, pues nos quedaría u de x más x de u, ¿sale? Y esto lo vamos a igualar a cero. Vamos a simplificarlo, ¿sale? Simplificándolo, pues nos quedaría de la siguiente forma. X cuadrada más u cuadrada x cuadrada, todo esto por el diferencial de x, menos x cuadrada por u. ¿Por qué? Porque sacamos este factor común, en este caso por u, ajá, nos quedaría u de x más x de u. Y esto nosotros lo podemos igualar a cero, ¿sale? Y pues bueno, ya realmente nuestra expresión nos quedaría x cuadrada por diferencial de x más u cuadrada, x cuadrada por el diferencial de x menos u cuadrada por x cuadrada por el diferencial de x menos u por x al cubo por diferencial de u igual a cero. Y esta expresión, pues bueno, esta de aquí con esta de acá se va y solamente nos quedaría pues x cuadrada de x menos u, bueno, lo voy a escribir, ¿no? X cuadrada por diferencial de x menos u por x al cubo por el diferencial de u igual a cero. Y pues bueno, podemos observar que sí lo podemos simplificar ahora sí por variables separables, ¿verdad? Entonces en estos casos, pues nos quedaría de la siguiente forma. La integral del diferencial de x, ya simplificando, sobre x, ¿verdad? Y pues bueno, menos la integral de u por diferencial de u. Y esto pues nos daría igual a cero, ¿sale?
Y pues bueno, realmente al reescribir, o bueno, al momento de resolver, nos quedaría el logaritmo natural, en este caso de x, menos u cuadrada sobre 2, y esto nos daría el valor de 0. Ahora, tenemos que retornar el cambio de variable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dice el valor de y, no el valor de u. Sabemos que u, pues esto lo podemos despejar. Podemos despejar a u sin problema. Y nos quedaría u igual a y sobre x, ¿verdad? Entonces esto nos quedaría como resultado el logaritmo natural de x menos, en este caso, x sobre y, no, y sobre x, ¿verdad? Perdóname. Y sobre x. Y sobre x al cuadrado, todo esto sobre 2 igual a 0. Y pues bueno, esto realmente lo podemos simplificar aún más. Logaritmo de x es igual a y cuadrada sobre 2 por x cuadrada igual a la constante. ¿Sale? Aquí me faltó poner la constante, perdóname. Aquí la voy a borrar y le voy a poner la constante. No le puse la constante. Más la constante igual a 0. Aquí también. Más la constante igual a 0. Y pues bueno, en este caso, pues el valor de una constante, en este caso, pues sea positivo o sea negativo, pues lo podemos igualar, ¿no? Y esta pues sería la solución a la ecuación diferencial, en este caso con coeficientes homogéneas, ¿sale? Entonces es muy sencillo, nada más lo único que tenemos que hacer es aplicar el cambio de variable, ¿no? Evaluar en este caso la derivada con respecto a la nueva variable, sustituirlo en la ecuación diferencial y pues bueno, transformarlo en una ecuación de variables separables, ¿verdad? Hasta aquí, ¿dudas y preguntas? ¿Dudas, preguntas? No. Bueno, solo podría, ha sido algo rápido de explicarme lo de la integral de u, que pasó a u cuadrada sobre u. ¿Cuál? Cuando, de la integral de u. U de U. Pues aquí está. Lo único que hicimos es simplificar la expresión y hacerlo, o sea, ahora sí que con respecto a sus variables. Con respecto a x, con respecto al diferencial de x, pues x cuadrada, ¿no? Y x al cubo. Y con respecto a u, pues a u. O sea, aquí lo único que hicimos fue un simple despeje, nada más. Despejar con respecto a sus variables. ¿Sale? Sí, gracias. ¿Vale? Muy bien. Entonces, en estos casos, bueno, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Este queda de tarea. Este lo voy a copiar. Voy a copiar y lo voy a pegar. Uy, para que no me copie la. Lo vamos a borrar aquí y lo voy a borrar aquí. ¿Sale? Vamos a copiar la imagen. Copiar y pegar. Y pues bueno, lo que nos dice el ejercicio es que determinemos si la función, esta función está determinada en dos variables, es homogénea. En caso de serlo, definir, pues en este caso, su grado de homogeneidad. ¿Te acuerdas del lambda? ¿Lambda? ¿No te acuerdas quién es lambda? Aquí está. Si no sabes qué es lambda, aquí está. Lambda es el que nos va a definir realmente, pues bueno, qué grado va a ser nuestra función, ¿sale? En estos casos nada más nos están dando la función, no nos están diciendo que resolvamos la ecuación diferencial de esa función, ¿no? Nada más nos están diciendo si es homogénea. Si no es homogénea, en este caso, pues lambda va a ser diferente, ¿sale? En ambas expresiones. ¿Cómo nosotros podemos definirlo? Muy sencillo. En este caso, lo único que tenemos que hacer es sustituir con respecto a lambda.
Vamos a multiplicar a lambda tanto en X como en Y. Eso es todo. Y pues bueno, esto nos daría el resultado de lambda elevado al orden, en donde este es el, bueno, no el orden, perdón, el grado de la ecuación, y nos tiene que dar la misma función, ¿sale? Esto es para obtener la homogeneidad, o bueno, para saber si nuestra ecuación diferencial es homogénea o no. Entonces, multiplica la función con respecto a x y a y por lambda. En estos casos, al despejar, lambda te tiene que dar el grado de la ecuación y a su vez tiene que estar multiplicado por la misma función. O sea, no tendría que afectarla en absolutamente nada. ¿Sale? Entonces, vamos a hacerlo. ¿Ok? Me dice, pues tienes que multiplicar a todos los valores por lambda, tanto en x como en y. Muy fácil. Entonces tenemos, en donde hay x, le vamos a poner lambda. Lambda por x más la raíz cuadrada de lambda por y al cuadrado, menos, en este caso, lambda de x por lambda de y, ¿verdad? Aquí me va a quedar un poquito corto, pero le voy a poner aquí el paréntesis. Voy a seguir aquí abajito, menos, voy a poner unos puntos suspensivos. Le ponemos otra vez lambda x, lambda y, más lambda y al cuadrado. Todo esto dividido entre lambda x más lambda por x a la quinta sobre, en este caso elevado a la quinta potencia, sobre lambda por y a la cuarta potencia. ¿Sale? Eso es todo. ¿Sale? Bueno, ahora vamos a simplificar. No, vamos a ver simplificaciones. En este caso, te voy a poner aquí el igual. Nos quedaría lambda x. Aquí tenemos el factor común de lambda. Entonces vamos a dejar a lambda. Sería lambda que multiplica a la raíz cuadrada de y cuadrada menos xy, ¿verdad? Menos, en este caso, otra vez lambda sería nuestro factor común. Sería factor común en el denominador, perdón, en el numerador, por xy más y cuadrada sobre, en este caso, lambda x, más lambda a la quinta por x a la quinta sobre lambda a la cuarta por y a la cuarta. ¿Sale? Y pues bueno, literal, los que le podemos volver a simplificar a lambda, todo esto multiplicaría a, uy, en este caso tenemos a x más la raíz cuadrada de y cuadrada menos xy menos, en este caso, xy más y cuadrada sobre x. En este caso, esta lambda con esta lambda se iba, se queda una lambda acá, nos quedaba una lambda lineal para todo, porque también aquí nos quedaba lambda 5 sobre lambda 4, nos quedaba lambda, entonces lambda lo podemos sacar como factor común, ¿verdad? Más, en este caso, x a la quinta sobre y a la cuarta. Y podemos darnos cuenta, en este caso, que lambda, al multiplicarlo, bueno, en este caso nos daría la función con respecto a x y a y. ¿Sale? Entonces, cumple con la homogeneidad. Y pues bueno, podemos darnos cuenta, entonces, que f de x, y es homogénea, o sea, cumple, ¿no? Es homogénea y tiene grado 1. ¿Sale?
Entonces, en estos casos, bueno, ¿por qué? Porque lambda, pues nos quedó una lambda lineal, entonces nos dice que tiene grado 1. Obviamente, pues se trata de una ecuación lineal, ¿no? Pero obviamente como le ponen tanta cosa, pues bueno, en estos casos se trata de una ecuación de grado 1. Y es una ecuación diferencial homogénea, ¿sale? Bueno, en este caso es una función homogénea, ¿ok? Hasta aquí, ¿dudas y preguntas para obtener la homogeneidad de funciones? Me parece que no. Ok, bueno. Entonces, esto es para saber si la ecuación diferencial es homogénea o no. ¿Ok? Muy bien, pues vamos con el factor integrante. Ya para terminar la sesión del día de hoy. Muy bien. Primero vamos a resolver, pues bueno, no todos los problemas van a ser así, de que me dan la ecuación diferencial y trate de resolverlo por el método, ¿no? Aquí, bueno, vamos a resolver un pequeño problema. Nos dice si el factor integrante de la ecuación diferencial, en este caso nos están dando la ecuación diferencial, nos dicen es la derivada de y con respecto a x más p de x, en este caso p de x sabemos que es una función que se está multiplicando por y, nos están dando el valor del factor integrante, en este caso el factor integrante es e a la x elevado al cuadrado, nos piden que obtengamos uno, la función, ¿no? En este caso es una función p de x, y que obtengamos la solución general, o sea, que obtengamos a y con respecto a x, ¿sale? Entonces, pues bueno, vamos a resolverlo. Ahora sí que no vamos a hacerlo como que al revés, ¿no? Vamos como de la solución para arriba. Primero, vamos a encontrar la ecuación diferencial. Después de encontrar la ecuación diferencial, ahora sí hallemos su solución general, ¿sale? Entonces, primero lo tenemos que dejar en términos como lo vemos aquí, como lo vemos aquí, ¿verdad? ¿Cómo haremos eso? Bueno, muy sencillo. Nos damos cuenta que es una ecuación diferencial lineal y también es de primer orden, ¿sale? Entonces, recordemos el factor integrante. El factor integrante, la fórmula para obtener el factor integrante es mu de x igual, en este caso, al exponencial elevado a la integral de p de x por el diferencial de x, ¿verdad? Como nosotros vemos, en este caso, mu de x es igual a e a la x al cuadrado, ¿sale? Entonces, nosotros tenemos que, aplicando propiedades de los exponentes y de los logaritmos, entendemos que la integral de p de x con el diferencial de x es igual a x al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice aquí? Nada más, no hemos hecho otra cosa. Y pues bueno, en estos casos, pues si sabemos que es la integral, pues sacando el inverso de la integral, pues es la derivada, ¿verdad? En estos casos nos quedaría que p de x nos daría 2x, ¿ok? Entonces, si nos están diciendo que el valor de la integral es x cuadrada, pues el inverso de la integral para obtener el valor de p de x es la derivada. Y lo mismo pasa, ¿no? Cuando nosotros tenemos, cuando teníamos variables separables, ¿no? Tenemos los diferenciales, para sacarlos, eliminar los diferenciales, tenemos que integrar. Entonces, exactamente lo mismo. Ya que tenemos en este caso el valor de p de x, ahora sí, ya tenemos nuestra ecuación diferencial. Nos dice diferencial de y con respecto a x más p de x, pero en este caso p de x nos da el valor de 2x y este se va a multiplicar por y. Y como resultado, pues esto nos daría el valor de x, ¿sale? Nosotros podemos sustituirlo en su forma diferencial o podemos simplificarlo en su forma diferencial. En este caso, en su forma diferencial, lo podemos despejar de esta forma. Nos quedaría de y igual a x menos 2xy por el diferencial de x, ¿verdad? O sea, lo único que hicimos fue un despeje. No hemos hecho otra cosa. Perdón, es que me quedó muy fea mi idea. El diferencial de x, ¿sale? Y pues bueno, esto lo podemos igualar a cero, ¿no? Para que nos quede, pues, una ecuación diferencial conocida. Entonces aquí nos quedaría 2x menos y o 2xy menos x
por el diferencial de X más el diferencial de Y igual a 0. ¿Sale? Recordemos que para obtenerlo por factor integrante tenemos que multiplicarlo, pero ya tenemos a mu, ¿verdad? Bueno, ya nos habían dado a mu. Entonces vamos a multiplicar por el factor integrante nuestra ecuación diferencial. Entonces aquí nos quedaría 2x menos 2xy menos x por el diferencial de x más, en este caso, e a la x al cuadrado por el diferencial de y igual a 0. ¿Sale? Y pues bueno, en este caso, pues podemos, una vez multiplicado por el factor integrante, podemos sacar derivadas parciales, ¿verdad? Entonces esto nos quedaría de la siguiente forma. ¿Para qué? Para ver si realmente pues es una ecuación exacta o no lo es. Entonces vamos a derivar con respecto a y, en este caso toda esta expresión, 2xy, que multiplica por e a la x al cuadrado, menos x por e a la x al cuadrado. Este caso, sí, lo podemos igualar acá. Nos quedaría la derivada, en este caso con respecto a la derivada parcial con respecto a x, de ex cuadrada. Y pues bueno, realmente nos tiene que dar pues la solución, ¿verdad? Entonces en estos casos, al momento de derivar parcialmente, pues nos quedaría 2x por e a la x al cuadrado igual a 2 por perdón, 2x por e a la x al cuadrado. Entonces nos dice que es una diferencial exacta, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Primero multiplicamos por el factor integrante. Ya el factor integrante ya lo tenemos. Una vez multiplicado por el factor integrante, tenemos que derivar parcialmente. Y pues bueno, al momento de derivar parcialmente, si nos da el mismo resultado, tanto por la izquierda como por la derecha, nos dice que es una diferencial exacta. ¿Sale? En este caso podemos definir que la función, la vamos a definir de esta forma. Bueno, vamos a recordar la definición de la ecuación diferencial exacta. Tenemos la derivada parcial, en este caso, de la función con respecto a xy, con respecto a x, en este caso es igual a m, xy, y esto pues nos daría como resultado 2 por x por y por e a la x al cuadrado, menos x por e a la x al cuadrado. Si te das cuenta, lo estamos haciendo al revés, ¿ya te diste cuenta? Porque primero lo que tenemos que ver es si la ecuación es exacta. Si es exacta, se saca factor integrante, y si se saca factor integrante, conocemos la solución. Lo estamos haciendo al revés, si te das cuenta. Entonces aquí en estos casos, para obtener a n, con respecto a xy de y, esto nos va a dar igual a n de xy, y pues bueno, esto nos daría pues e a la x al cuadrado, ¿verdad? Que ese es el valor de las ecuaciones. Y pues bueno, vamos a integrar una de las dos ecuaciones, ¿sale? Vamos, ¿qué te parece si integramos a 2, que es el más simple? ¿Sale? Vamos a integrar a 2, que es el más simple. A esta ecuación la vamos a llamar la ecuación número 1 y la ecuación número 2, porque todavía no terminamos. Entonces, en este caso, esta sería la ecuación número 1 y esta sería la ecuación número 2. Entonces, de la ecuación número 2, vamos a integrarla. ¿Por qué? Porque tenemos que sacar pues el valor de fxy. Apenas nosotros obtuvimos el valor de m y el valor de n, pero realmente al que nosotros queremos encontrar es el valor de f de xy, ¿sale? Entonces de la ecuación número 2 nos quedaría la integral de e a la x al cuadrado, en este caso con respecto a de y nosotros vamos a llamar a una función con respecto a x. ¿Por qué? Porque nosotros estamos integrando con respecto a y. Y recordemos que nosotros tenemos que encontrar una función tanto en x como en y.
Como nosotros ya estamos evaluando con respecto a y, pues nos falta con respecto a x. Entonces vamos a llamar esta función h de x. ¿Sale? Esto al momento de integrarlo, pues nos quedaría y por a la x al cuadrado más h de x. A esta ecuación la vamos a llamar la ecuación número 3. Entonces, lo único que vamos a hacer es sustituir en la ecuación número 1, ¿sale? ¿Por qué en la ecuación número 1? Pues bueno, porque aquí nos dice que debemos de sacar la derivada parcial de la función. Esta sería nuestra función parcial, ¿sale? ¿Por qué? Porque nos falta obtener a h de x. Entonces, de la ecuación 1 vamos a sustituirlo y vamos a igualarlo con esta expresión de aquí. Entonces, la derivada, en este caso parcial con respecto a dy, de esta expresión, y por a la x al cuadrado, más h de x. Ah, perdón, no sé si es con respecto a y o con respecto de x. No, perdón, con respecto de x. Con respecto de x, ¿sale? Y esto va a ser igual a la derivada, ¿verdad? En este caso nos quedaría 2xy por a la x al cuadrado, ¿no? Menos x por a la x al cuadrado, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora aquí? Nada más tenemos que derivar parcialmente, eso es todo. Derivando, nos quedaría esta expresión de acá, 2xy por a la x al cuadrado más h' de x. Y esto pues nos daría 2xy por a la x al cuadrado menos x por a la x al cuadrado. Esta expresión de aquí, si te das cuenta, es la misma expresión de acá. Si yo la paso de este lado, quedaría restando. Por lo tanto, esta expresión de acá y esta expresión de acá se irían y nada más nos quedarían h' de x igual a menos x por a la x al cuadrado, ¿verdad? Ahora vamos a obtener el valor de hx, porque realmente, pues, esta sería o esta definiría nuestra función, o bueno, realmente la función. Y pues bueno, ¿cómo podemos obtener a h de x? Pues integrando en ambas partes. ¿Por qué? Porque está derivando. Entonces, h de x nos daría como resultado a la x al cuadrado sobre 2 menos, perdón, menos a la x2 al cuadrado sobre 2 más la constante de integración. Y pues bueno, realmente nuestra función o nuestra solución general nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría y por a la x cuadrada menos a la x al cuadrado sobre 2 más la constante de integración. ¿Sale? Y pues bueno, si nosotros lo podemos simplificar con términos de y, pues realmente nos quedaría y igual a c por a la menos x al cuadrado más un medio. Y esta sería la solución general a la ecuación diferencial. ¿Sale? Así es como realmente podemos obtener. Bueno, en este caso lo hicimos, cambiamos un poquito la jugada. Aquí lo hicimos al revés. Y pues bueno, realmente pues se llega al mismo resultado. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas de cómo se obtiene por factor integrante? No, me parece que no. Ok, bueno. De tarea te quedan estos dos. ¿Sale? ¿Sale? Entonces estos dos quedan de tarea. Estos son por factor integrante. Si te das cuenta,
Pues si comprendimos esta parte de aquí, que es, considero yo que era, para mí, la verdad, soy sincero, era la más difícil. Este, pero si lo entendimos a la perfección, las otras te van a ser súper facilísimas, ¿sale? Entonces, recuerda muy bien, primero haces por variables separables, tienes el término m, tienes el término n, sacas derivadas parciales, si te dan el mismo resultado, quiere decir que la ecuación diferencial es exacta. Si no, pues bueno, tenemos que sacar el factor integrante. ¿Para qué? Para que nuestra ecuación diferencial sea exacta. Y pues bueno, ahora sí, resolver la ecuación diferencial, ¿sale? Nada más. Creo que este sí se le mete un poquito más de galletas, te soy sincero, a diferencia de los dos primeros que acabamos de ver, que estaban un poquito más sencillito, pero pues bueno, al final no está tan complicado como parece, ¿sale? Nada más hay que seguir los procesos, ¿ok? Entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, compañero, pues hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Espero que pues hayamos comprendido, hayamos entendido, aunque sea lo que es una ecuación diferencial, cómo definir una ecuación diferencial, saber qué es una, qué métodos podemos utilizar en una ecuación diferencial. La próxima sesión, pues bueno, le vamos a meter más galleta todavía, porque vamos a estar viendo ecuaciones lineales. En este caso, vamos a ver de enésimo orden, tanto de primer como de enésimo orden. Aquí lo dejé en stand-by, todavía me falta terminarlo. Pero yo espero que con esto ya pues vayamos comprendiendo, ¿sale? Todavía nos falta ver otros métodos, todavía no te me desesperes, todavía faltan más métodos, ¿vale? Considero yo que el método más común que utilizan en ecuaciones lineales es el método de Bernoulli, ¿sale? Pero bueno, no desesperéis, tú tranquilo. Ya cuando hablamos de diferentes variables o de varias, perdón, con coeficientes variables, ahí sí hay que meterle un poquito a lo que son matrices, ¿sale? Investiga lo que es una matriz jacobiana, ¿sale? ¿Por qué? Porque la vamos a ver por métodos de matrices y por métodos de series, ¿sale? Entonces, ahí métele, por favor. Veo que sí te hace falta mucho, compañero. Digo, no es por decir que estamos un poquito rezagados, pero sí te siento un poquito rezagado. Dale una buena estudiada, métete a un buen libro de ecuaciones diferenciales, ¿sale? Y pues bueno, de igual forma, libros de cálculo diferencial e integral, ver temas de integrales, ver temas de derivadas, álgebra, la verdad, despejes, hay que ver despejes, porque veo que andas muy perdido en esa parte. Y pues bueno, saber derivar e integrar, nada más, ¿sale? Y ahorita, pues bueno, para las próximas sesiones, por favor, sí necesito que tengamos ya habilidad en matrices, ¿sale? Matrices, lo que es Gauss-Jordan, el método Gauss, Gauss-Seidel, método de Kramer, el método que, pues bueno, a ti se te facilite, ¿sale? Entonces, por favor, compañero. Y pues bueno, de tarea, pues te quedan estos ejercicios, ¿sale? Ahora sí que de repaso, ¿sale? Estos archivos te los voy a hacer llegar, no sé cuándo, la verdad te soy sincero, sí me tarda ahorita, todavía me falta porque tengo que entregar más material, pero sí los entrego, ¿sale? Sí los entrego, porque es parte de lo que ustedes adquirieron, ¿sale? Y pues bueno, al final la intención es de que ustedes no apunten absolutamente nada. La intención es de que ustedes pongan atención, vean lo que estamos haciendo y ahora sí, ¿no? Lo lleven a la práctica, ¿sale? Entonces, los archivos me parece ya los envié la otra semana, ya para que ya, porque ya tienen 2 semanas en clases, entonces, pues ya se los voy a ir haciendo llegar, ¿sale? Entonces, compañero, pues ahora sí, de mi parte ha sido todo. Que pases una excelente tarde y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, igual, excelente tarde. Hasta luego.